retomando estas enseñanzas que tenemos los días viernes. Vamos a orar un momento para que podamos una vez más volver a lo que estamos tratando de enseñar, de poder sembrar, de poder aprender como líderes ya dentro de esta iglesia, y roguemos a Dios un momento más que nos pueda conceder. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por el tiempo, por la vida, por la oportunidad que tú nos brindas, porque eres un Dios muy bueno, un Dios generoso, perdonador, un Dios que se complace en las alabanzas, dice tu palabra, pero también, mi Dios, que atiende fácilmente o se inclina hacia el corazón contrito, hacia el corazón que se humilla delante de ti. Y Padre, queremos llegar a tu presencia una vez más, buscando gracia de ti, sabiduría, inteligencia, entendimiento a todo aquello que tú nos expones en esta noche, y pedimos, Padre, que podamos aprovechar todo esto que hoy nos das, y suplicamos, Padre bueno, que tú obres a lo largo de estos 2 martes y nos sigas permitiendo aprender, Padre. Permítenos luego reproducirnos en otros, permítenos repercutir en la vida de los demás a los cuales tú nos pondrás como influencia. Y pedimos, buen Dios, pues que todo este tiempo sea guiado por ti, y lo rogamos siempre en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hace 2 semanas atrás, sí, 2, yo no pude venir, llamé al pastor, estuve en un apuro muy fuerte y tuve que pedir disculpas, y después vino su conferencia y ya fue muy ajetreado. Ahorita estoy con mis 2 niños en el carro, mi hija está en el hospital ahorita, la hemos tenido que llevar, pero ya 3 semanas ya esto ya iba a exceder. Mi esposa me dice, yo me lo llevo y ya tú atiendes, tú cumples el compromiso dado, y queremos seguir con esta enseñanza. Queremos continuar con lo que nos toca hoy en este momento, y queremos dar esta unidad, el enfoque en el éxito. Usted lo tiene ya, se lo enviamos hace 2 semanas atrás. Juan Carlos me dijo que él lo iba a imprimir y lo iba a hacer llegar a ustedes. Enfoque en el éxito, sí, lo tienen ya. Esto está estudiado bajo una base, bajo una premisa, o la tesis de Alfredo Smith. Este es un artículo que fue escrito, parte del pensamiento central de este artículo ha sido tomado y desarrollado. El pastor Alfredo Smith, un misionero que llega y trabaja en la Alianza Lima al Encuentro con Dios, le escribe este artículo de enfoque en el éxito en la revista Apuntes Pastorales. Y me he permitido tomar unas porciones de sus pensamientos y agregarlo en algo que es algo vigente, es algo constante dentro de la iglesia que nos toca vivir, la iglesia de estos tiempos, y tiene que ver pues en cómo la sociedad traduce el sentido de su vida, y aún la iglesia también llega a entender el sentido de su vida a través del éxito, de cómo el mundo muchas veces lo percibe. Y esto va a dar como consecuencia, va a dar que muchas resultados sean medidos de diferente manera a cómo lo mide normalmente Dios. Tarde o temprano, en algún momento, estaremos frente a Él y estaremos rindiendo cuenta de las cosas que hicimos, no de nuestros pecados, porque fueron pagados en la cruz, pero sí de las actitudes, de la motivación que nos movió para estar en Él, para trabajar en Él, para hacer lo que hacemos como hijos de Dios, y seremos pasados bajo el fuego santo de Dios, y oremos y hagamos bien las cosas en cuanto a todo lo que nos enfoquemos en Él, y lo que verdaderamente sea purificado, recibiremos los galardones necesarios, pero también habrán pérdidas. Oremos para que siempre estemos motivados de la forma bíblica, porque hay muchos ministerios, hay muchas iglesias, hay muchos hombres de Dios, y adquieren prestancia, prestigio, pero muchas veces no está sustentado por lo que la Biblia nos enseña. Entonces queremos enfocarnos en esto, queremos enseñar un poco acerca de ello,
y vamos a estar revisando también las escrituras para que esto nos permita comparar con lo que Dios dice en cuanto a su palabra. Introducción. El éxito es quizás el trofeo más apetecible de nuestro tiempo. Todo el montaje publicitario, empresarial, profesional, educacional, deportivo, financiero y político se centra en la urgencia de tener éxito. Sin este ingrediente, nada hará que el hombre se sienta bien, obtenga una cierta conciencia de realización personal y le permita sobresalir del medio común y corriente y reafirme su yo. El terreno religioso, no por ser religioso, queda exonerado de esta fiebre exitista tan propia del siglo. El principio del deber, el servicio, la renuncia, el ocupar el segundo lugar, puesto en palabras de Pablo, el estimar a los otros como superiores a sí mismos, se convierte en un arcaísmo descartable. La iglesia de Cristo de este siglo, la iglesia está llena de un sinnúmero de formas de consumismo. Leía un libro hace mucho tiempo en cuanto a Discipulando las Naciones de Darrell Miller, y él hablaba de los 3 tipos de pensamientos que existen dentro de la sociedad, de la humanidad, sea de donde estén. Uno es el pensamiento secular, le dicen el pensamiento secularista o la cosmovisión secularista. Esta es la persona que normalmente está basado en la producción, en la energía, en encontrar sentido en la adquisición de bienes, en los títulos, encuentra sentido en sus estudios y en todo lo que obtiene y produce. Este es el pensamiento secularista. Dios no entra en sus planes. El pensamiento secularista no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver todo con la adquisición, con la producción, con la obtención de bienes, etcétera, etcétera. Después está el pensamiento o la cosmovisión también que le llaman animista. Estas personas creen en el destino, en la astrología, y ahí caen muchas religiones, incluyendo el catolicismo, que puede hablar de Dios, pero puede colgar sus amuletos y puede tener debajo de su blusa su detente y su patita con su guairuro y cositas así, y sus velas, y un sinnúmero de situaciones que paran el mal. Dios queda chico de tal manera que hay que adquirir unos amuletos para parar el mal o para traer de una u otra forma suerte. Este pensamiento animista son los que normalmente le dan vida, sentido, la adoración a los cerros. En otros lugares el budismo adora a diferentes animales. Estas personas piensan en el destino que ya está marcado. Normalmente esto es una de las grandes razones de por qué muchas personas no emprenden o en otros países aceptan su destino y su realidad como si esto ya fuese determinado por Alá. Los musulmanes son animistas, aunque pueda usted confundirlos probablemente con teístas. El teísmo es el tercer pensamiento o forma de pensamiento o cosmovisión que existe sobre el planeta. Estos son los que están basados en las escrituras. Estos son los llamados cristianos basados en las escrituras. Ojo, porque estamos hablando de cristianos basados muchas veces en un sinnúmero de pensamientos que no caen en teísmo, sino caen en el animismo. Tienen en su panteón muchos dioses más, y esto compite con el Padre o con el Hijo. Pero el teísmo, que están basados en las escrituras, provenientes de teos, Dios, ellos guían su vida a través de los diferentes formas de pensamiento que brotan de las escrituras. Esto somos nosotros, se supone, ¿sí? Todos nosotros somos los que basamos, negociamos, amamos, disciplinamos, enseñamos, y la fuente de donde sacamos todo esto tiene que ver de las escrituras. Sin embargo, para seguir avanzando un poco en cuanto al pensamiento de consumo, en los años que nos está tocando vivir, aún dentro de nuestra propia iglesia, hay teístas secularistas, o como lo llamaría otro autor, teístas gnósticos. O sea, hay una forma de pensar en que Dios está con ellos, pero está dado para lograr ciertos beneficios,
para lograr ciertas cosas. La iglesia cae en un lenguaje dicotómico, un doble lenguaje en que adora a Dios y también adora a Mamón. Y el gran problema es que los dos exigen devoción. Dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o ama a uno y aborrece al otro, o viceversa. Ambos exigen devoción, ambos exigen dedicación, ambos exigen que nuestro enfoque esté sobre lo que ellos significan. Pero de una u otra forma, estamos viviendo los tiempos en los que Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre llegue a la tierra, hallará fe en la tierra. Vamos avanzando hacia ese desenlace, aunque en este momento no lo estamos en todo su apogeo, pero la humanidad cada vez más se seculariza, se deprava, si es que le podemos encontrar bien la palabra en cuanto a rechazar a Dios de todas formas, de todos los medios. Entonces, esta es una de las grandes verdades, que aún dentro de la iglesia hay personas con identidad cristiana, pero basados en un paradigma que no cuadra con lo que las escrituras enseñan. Muchos de ellos encuentran sentido en el pensamiento secularista. No bailan en discotecas, no toman en discotecas, pero su objetivo no es Cristo ni el cielo. Su objetivo no es Cristo ni el cielo, ni siquiera los galardones en el Señor. Dios es visto como un respaldo, Dios es visto como el Dios de sus vidas, Dios es visto como el Dios de sus padres, pero también sirve para la obtención de sus sueños, de sus bienes y de todo lo que les da sentido dentro de lo que la sociedad le llama éxito. Y querramos aceptarlo o no, existen un sinnúmero de formas de pensamientos que van llevando a la iglesia hacia una iglesia de consumo. Esto es lo que Jesús nos va a hablar en una de estas iglesias que Él está a la puerta y está llamando. Algunos estudiosos teólogos llaman a este tiempo la iglesia de la Odisea. La iglesia se ha hecho poderosa, adquiere bienes, tiene terrenos, tiene recursos, tiene tecnología y puede terminar falsificando la presencia de Dios a través de los instrumentos, a través de la tecnología y de muchas formas puede terminar falsificando la presencia de Dios. Y en algunas iglesias, yo tengo algunos visuales, algunos videos en cuanto a eso, en algunas iglesias lo controlan todo, le llaman las iglesias controladas, donde las luces causan cierto impacto, donde el sonido, donde el ambiente, donde el aire, donde el confort, la comodidad, está todo controlado, de tal manera que la gente termina consumiendo un producto. Ciertas doctrinas están prohibidas, y no estoy hablando de los falsos maestros, estoy hablando de las iglesias de sana doctrina. Ciertas doctrinas están prohibidas porque causa choque frente a la congregación. Y Os Guinness habla en un libro de las mega iglesias, él habla de estas iglesias entregadas hacia el marketing, y una vez que lo consumen y una vez que lo abrazan, terminan siendo esclavizadas por todo lo que esto siempre tiene que estar presentando, lo novedoso, siempre tiene que estar presentando una u otra manera para poder retener a las personas que los visitan. Éxito para estas iglesias es estar repletas. Y éxito es tener unas grandes iglesias de tal manera que no cuentan mucho la forma como les están discipulando. El autor del libro Tu Andar, también Jim Getz, hablaba que estas iglesias miden kilómetros de largo, pero de 1 centímetro de ancho. ¡Plac! Se pueden romper fácilmente, y muchas de estas se rompen fácilmente. No sé si he escuchado hace poco el embargo que ha habido a una de estas iglesias históricas grandes que se llama la Catedral de Cristal. Millonarios ingresos se hizo de un formato de televisión los cultos, y todo se tenía que acomodar como si los cultos, porque eran televisados, pero ha quebrado. No pueden sostener los diferentes compromisos que tiene la iglesia, y ha tenido que ser pues finalmente adquirida por sus acreedores. Es triste, pero esta es una gran realidad. Vivimos en estos tiempos. Mientras más podemos ser conscientes de lo que vivimos, más podemos trabajar de forma bíblica, pero a su vez despiertos ante la realidad que nos está rodeando de forma constante.
Vamos a continuar. El terreno religioso, por eso dice, no por ser religioso queda exonerado de esta fiebre exitista tan propia del siglo. El principio del deber, el servicio, la renuncia, el ocupar el segundo lugar puesto en palabras de San Pablo, el estimar a los otros como superiores a sí mismos, se ha convertido en un arcaísmo descartable. Veamos un momento Mateo capítulo 19 del 16 al 23. Mateo 19 del 16 al 23. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, o vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando vemos esta porción nos damos cuenta de alguien que poseía. Si lo llamásemos en este tiempo, era alguien exitoso. Lo había logrado todo, tenía seguridad financiera, y esto le podía dar a él la tranquilidad necesaria en cuanto a su existencia dentro de lo que es la sociedad. Sin embargo, cuando está anhelando un poco más y está pensando en la eternidad, no pasa la prueba. Porque cuando Jesús vemos aquí a su pregunta de querer ir al cielo, de poder heredar la vida eterna, Jesús le cita un poco lo que son las escrituras, le habla acerca de las escrituras, de los mandamientos. Y este joven le dice: sí, yo los guardo, y los guardo desde muy joven. Muy bien, a la prueba nos remitimos, le dice Jesús, y le habla un poco de: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, que es amar a tu prójimo. Los mandamientos, los 6 mandamientos que hablan de nuestras relaciones interpersonales, y luego le dice: ven y sígueme, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, que son los primeros 4 mandamientos. Y él no pasa la prueba. Su corazón no puede pasar esta prueba. Él está diciendo que ya los guarda, que ya los cumple desde muy joven. Y Jesús resume estos 10 mandamientos y le dice: dáselo a tu prójimo, vende todo lo que tienes, dáselo a tu prójimo. Y resume los primeros 4 mandamientos y le dice: ven y sígueme. Y él no puede pasar esto. Se va triste porque su corazón estaba enfocado en las posesiones. Esta es una gran realidad, pero esto nos habla las escrituras en cuanto al tipo de pensamiento que puede existir dentro de nuestra misma sociedad. Bajo las sutiles infiltraciones de la psicología secular, dice, que se ha ido introduciendo en nuestros círculos con vestiduras de religiosidad y racionalidad, se ha ido colando este sentido de exitismo profesional que ha ido desvirtuando implícitamente el significado de la cruz del Calvario. Si se da cuenta, la cruz del Calvario con ven, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, se ha ido desvirtuando, ha ido haciendo cerrarlo, cuando en realidad lo que hace Jesús normalmente es retar y buscar. Va hacia las multitudes, habla hacia las multitudes, y a las multitudes lo que está llamando es retarlos. Cuando nos damos cuenta muchas veces en ministerios que muchas veces piensan en éxito, no los están confrontando, están bajando las vallas y están tratando de que la gente más bien no termine ofendiéndose. ¿Entiende? Entonces, si se ofende, decía un amigo norteamericano, decía: ahí es fácil ofenderte, y ellos lo saben, los pastores, ellos están viviendo en un post-cristianismo, nosotros estamos viviendo en un avivamiento del cristianismo, pero ellos ya viven un post-cristianismo y se ofenden fácilmente. Y la verdad, me dice él, el pastor que me hablaba es el pastor David Lyles, y él me decía: ser bautista allá es como ser un católico acá. Muchos de los bautistas que se dicen ser bautistas ni siquiera son salvos, me dice. Pero ser un bautista ya es como ser un católico acá. Yo soy católico, dice, pero igual no va a misa, o sea, no comulga, no se confiesa.
Y ofenderlos, me dice, es muy fácil, es muy fácil. Y para ellos ser ofendido no es decir, bueno, me siento mal. Van, cruzan a la iglesia que está enfrente y fácilmente pueden migrar hacia diferentes iglesias a lo largo de todo un año. Para nosotros salir de la iglesia es un terror, ¿no? Un pecado, irnos así tan fácilmente. Podemos tener nuestras razones, pero a veces terminamos pensándolo bien. En otras culturas esto es muy fácil, por el tipo de pensamiento que ya albergan. Un estudio también de un sociólogo también que es un cura, un jesuita, hablaba de lo que va a suceder. Él hablaba 10 años atrás, este libro habla 10 años atrás, antes de que América Latina esté en todo su apogeo, hasta muchos años más atrás, en cuanto al nacimiento de nuevas iglesias, de la crecida del cristianismo. Él hablaba de esto, pero también hablaba que decía, es lo mismo que le va a suceder, lo que le está empezando a suceder a Norteamérica. El país y parte de lo que es Latinoamérica, pronto también entrará a un post-cristianismo, como vive en otros lugares. Europa no es post-cristiana, Europa es neopagana. Ellos se están volviendo a los antiguos dioses cananeos. No, ellos están con los animales, entre los hombres, homosexuales. Ellos ya han ido, ellos están en un neopaganismo. Norteamérica, que ellos llevan el evangelio, y ellos están en un post-cristianismo. Latinoamérica está en un cristianismo en este momento y piensa hacia otras regiones ahora. Ahora la iglesia tiene fondos para enviar hacia otros lugares. Pero llegará un momento en que Norteamérica será neopaganismo, porque ya empiezan a dejar entrar todos estos vientos y Latinoamérica se volverá un post-cristiana. Nosotros vemos lo que va sucediendo a lo largo de nuestros días, de cómo si no cuidamos muy bien aún nuestra propia juventud, tarde o temprano termina por perder el sentido. Allá nosotros luchábamos porque muchos de los jóvenes no querían ir a estudiar, querían la pelota. Ahora todos estudian, no quieren ni siquiera jugar en el campeonato, pero tanto así que a veces ya no quieren ni siquiera ir al seminario, no quieren ni siquiera ir a un 1 de noviembre de misiones. Es duro, se terminan seduciendo por el éxito que el mundo brinda y se hace mucho más difícil todavía. Ahora esa es nuestra nueva problemática, antes era otra problemática, pero la nueva problemática es que han terminado seducidos. Y hay una gran juventud que no quiere saber nada en cuanto a eso. Si es un día de descanso, vamos a pasarla bien. Y esto se hace un problema para nosotros. Comparto esto, ¿no? Para que podamos entender de cómo van los pensamientos, cómo están nuestras nuevas generaciones. Entonces, tenemos que mirar para poder planear bien o para poder entender claramente hacia qué terreno nos estamos metiendo y qué va a suceder en unos 10 años más adelante, cuando, ojo, o 20 años más adelante, cuando nosotros pasemos. Eso yo le hablo a mis líderes. Nosotros vamos a pasar, nos vamos a envejecer. ¿Quiénes van a tomar el liderazgo? Ellos lo van a tomar. ¿Y qué clase de iglesia va a haber? Esta es la realidad que nos sentamos a veces a meditar y a reflexionar. ¿Quiénes van a tomar el liderazgo? ¿Quiénes van a hacer la iglesia en esos tiempos? Y esa es una gran realidad que no puede ser tomada de forma ligera. Seguimos con nuestra enseñanza. Verdades a tratar. La debilidad ministerial que esto produce es algo que pocos quieren ver. Reconocerlo es ir contra el concepto positivista de logros, éxitos, avivamientos, crecimiento de iglesia y del triunfalismo laodiceano que ya está aquí en nuestro medio. Vamos a abrir un momento las escrituras en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo del 14 al 22. Apocalipsis 3, versículo del 14 al 22. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Note usted 5 características que Dios le habla a esta iglesia: desventurado, miserable, pobre, diciendo ella que es rico, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colibrio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, note esta palabra bien clave, celoso, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y continúa todavía la enseñanza, pero nos habla de cómo aquí Jesús está fuera de la iglesia. Este texto se ha enseñado muchas veces para evangelizar a la gente, pero no es un texto para incrédulos, es un texto dirigido netamente a la iglesia, que ha terminado sacando al Señor de la iglesia. Al Señor de la iglesia lo ha terminado arrojando, porque en su propio concepto, en su propia concepción, bajo los diferentes aspectos que suceden en ella, tiene la capacidad financiera, tiene la capacidad probablemente numérica, etcétera, etcétera, para poder realizar ciertas cosas. Pero ante los ojos del Señor, esta iglesia está reprobada. Esta iglesia está reprobada. Esto también los teólogos hablan de un tipo de la iglesia en un tiempo histórico. Pero nos habla un poco en cuanto a cómo debemos enfocarla y cómo debemos ver. Dios la ve con otros ojos, y aunque esta iglesia se ve de otra manera. Pero es bien interesante poder ver que Dios la designa como desventurada, como miserable, como pobre, como ciega y como desnuda. Esto nos hace acordar un poco cuando la gloria de Dios, la Shekinah, se le habló del templo allí en el Antiguo Testamento y la abandonó. Es bien triste ver este relato como en Ezequiel, si no me equivoco, la nube, la gloria de Dios, la presencia de Dios sale del templo y se va, la abandona. ¿Qué estaba sucediendo en esta iglesia? Estaban adorando en diferentes cámaras, en otros lugares, estaban adorando a otros tipos de dioses. Y Dios no estaba compartiendo nada de esto con su pueblo. Dios no ha migrado, Dios no ha cambiado, Dios no tiene un nuevo plan, Dios no se ha hecho más flexible en cuanto a ello. Dios sigue siendo Dios. Y una de las cosas claras que vamos a tener que entender o recordar de forma constante es que Dios no va a compartir esto o no va a aguarlo para que nosotros podamos vivirlo más fácil. Es menester de la iglesia, es responsabilidad de la iglesia entender claramente que si vamos a vivir con el Señor y vamos a ser líderes que influenciamos a otras personas, influenciamos otras vidas, hay ciertas directrices que Dios pone en medio de nuestras vidas y que tienen que ser basadas de acuerdo a como Él lo dice y no de acuerdo a como el espíritu de la época normalmente nos lo aconseja. Sigamos. Esto no significa que no haya iglesias y ministerios fieles que saben lo que es estar escondidos en Cristo y a los pies de la cruz, y que cuenten con la bendición de lo alto. Sí, definitivamente sí se puede ver iglesias que van creciendo, están siendo bendecidas por Dios, y no necesariamente porque están manipulando números ni ofreciendo Biblias gratis o están dando almuerzo después de los cultos para que la iglesia se llene. No. Yo veo, la Biblia nos habla en el Salmo 133, donde hay armonía, relaciones sanas entre los hermanos. Dice que Dios envía allí bendición y vida eterna. La Biblia nos habla en Hechos casi este mismo tipo de armonía entre los hermanos, celosos, buscando al Señor en oración, compartiendo, viviendo en espíritu de comunidad como la Biblia nos habla, y Dios añadía. La Biblia sí nos habla de esto, de la manera como Dios va agregando, trayendo nuevas personas. Esto es algo distinto a lo que estamos estudiando. Y sí hay ministerio, hay iglesias que Dios va bendiciendo, va visitando, y tienen planes claros para asimilar las personas que Dios les trae, discipulados, integrados ya en un mecanismo para que estas personas puedan añadirse dentro de la iglesia y aprender. Esto es ser celoso, esto es ser buena mayordomía con lo que Dios nos da. Y aquí es donde hay una gran diferencia con lo que a veces
podemos comparar a lo que Dios dice con la iglesia de la Odisea. Continuamos. La fiebre exitista está llegando a tal punto que estamos literalmente hechizados con la idea de que si no tenemos centenares de personas en nuestras reuniones y si no contamos con toda clase de señales, testimonios, portentos, milagros y por supuesto conversiones sensacionales que satisfagan la maquinaria, estamos siendo un fracaso. Dice, las técnicas y las filosofías de trabajo que hoy están gobernando el funcionamiento eclesiástico deben ser motivo de honda preocupación y oración para quienes tienen de veras discernimiento espiritual y sensibilidad de corazón. La fiebre exitista está llegando a tal punto que estamos literalmente hechizados con la idea de que si no tenemos centenares de personas en nuestras reuniones y si no contamos con toda clase de señales, portentos, milagros y por supuesto conversiones sensacionales, testimonios electrizantes e informes estadísticos que satisfagan la maquinaria, estamos siendo un fracaso. Hay quienes se sienten motivados a trabajar fatigosamente en proyectos con el solo fin de satisfacer las demandas del éxito impuesto por el maquinismo, sea de una denominación sedienta de estadísticas o por las demandas de la obtención de un título doctoral que acredite en papeles su calificación a tal grado doctoral. Y quiero aquí aclarar una cosita, hermanos míos. Yo no estoy en contra de que podamos estudiar. Si Dios me permite, yo iniciaré mis estudios doctorales el próximo año. Yo tengo una maestría en teología y creo en los estudios y con la gente con la que yo estudio les reto constantemente. Tenemos un fondo de liderazgo que separamos mensualmente para comprar libros, para estudiar en equipos, para ayudar a los seminaristas, y creo en los estudios. Creo que los jóvenes tienen que aprender. Es un mundo muy competitivo, pero la cuestión está en que no debemos perder el equilibrio. Siempre tiene que existir un equilibrio muy claro y entender claramente la identidad que cada uno tenemos. Es para que no vaya a pensar o no vaya a malentenderme de repente que estoy en contra de estudios o estoy en contra de poder ejercer alguna forma de estudio. El afán del éxito y del logro visibles es capaz de cualquier cosa, y esto ya no es un problema pequeño. Es probablemente una de las manifestaciones carnales más sutiles y perniciosas que haya encarado la iglesia en todos los tiempos. La tecnología que hoy disfrutamos, el caudal de información del que disponemos, los medios de comunicación a nuestro alcance y la sorda guerra de competitividad mundial nos está envolviendo y no parecemos darnos cuenta de ello. Tenemos que tener por eso muy claro el equilibrio en cuanto a todo, cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a manejar, de qué manera no terminaremos siendo una iglesia, un ministerio o un líder que lo único que hace más bien es sacar pecho de todo lo que logra, de todo lo que tiene. Al contrario, creo que el pensamiento de siervo, de sierva, nunca tiene que perderse. En la segunda parte vamos a ver el remedio para el exitismo. Bien, la segunda parte que presentamos o adelantamos en nuestra enseñanza tenía que ver con el remedio para el exitismo. Y recordemos una vez más ¿qué es exitismo? ¿No? Esto tiene que ver más con los patrones, los pensamientos que el sistema de este mundo normalmente nos lo plantea, nos lo presenta. Pero todo esto tiene que ser llevado de forma continua a qué es lo que dice Dios realmente. No podemos olvidar ese celo, y aunque esto no tiene que ver con extremo, es lo mínimo que podemos tener nosotros bajo la identidad que ahora nosotros nos desenvolvemos. Entonces hay un remedio de forma constante que nos ayuda a tener el equilibrio necesario o recordar siempre las bases sobre la cual Dios nos ha puesto. Dice nuestro material, remedio para el exitismo, dice, ¿hay remedio para tal situación? Sí la hay, y detenernos un poco y reflexionar la ruta no vendría mal a nadie. Veamos algunos puntos. 1. Detenerse en los caminos y preguntar por las sendas antiguas nos vendría muy bien. Esto, cuando lo hablamos,
sin, eh, sin poema de por medio, cuando lo hablamos de forma muy sencilla, detenernos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, nos vendría muy bien. Uno de los pasatiempos que tengo normalmente en el seminario, cuando voy a dictar de una clase a otra clase, y a veces mi clase tiene unos 50 minutos, es meterme a la biblioteca en español del rector allí en el seminario. Y me gusta revisar sus libros y sacarle fotocopia a un capítulo, a una esto y lo otro, porque una de las cosas que me atrae bastante de la literatura antigua es que no está tan contaminada de muchas filosofías modernas. A veces usted lee los 7 pasos para encontrar la voluntad de Dios, o el éxito, etcétera, 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 lo que tan de moda ha estado hasta hace unos años atrás, o 2 años atrás probablemente, esto que tiene que ver un poco con la metafísica. Estas iglesias o apóstoles que hablan de declararlo, que en la palabra ya está la vida, desenvolverlo, el desatar el poder de Dios a través de declarar algunas palabras. Todo esto tiene que ver con mezcolanzas de diferentes formas de filosofía y de pensamientos. Uno de mis hobbies es meterme a ver libros bien antiguos donde a veces hay todo un exceso de doctrina, pero que a veces es más seguro que a veces estar revisando los últimos libros, que a veces esto tiene que ver con mucho más negocio que celo por lo que Dios verdaderamente nos enseña. Y preguntar un poco acerca de ello, hablar un poco con las personas que nos han precedido en el ministerio. Yo creo que no nos haría bien. Es de grandes poder recibir un consejo, de poder recibir un punto de vista como líderes que somos en cuanto a lo que ya anteriormente Dios ha estado mostrando y ha estado haciendo. Ahora, el hecho de que en otras oportunidades esto haya tenido auge o haya brindado una forma de un éxito ministerial, esto a veces no significa que a veces siga funcionando. Y aquí es donde no podemos mezclar lo que son la metodología con la doctrina. Hay metodologías que probablemente tengan que cambiar y tengan que ser revisadas. Por ejemplo, y no es a modo de crítica, sino a modo de observación, enseño un curso en el seminario y tiene que ver con los tiempos que vivimos, y yo le digo a un alumno, y agarro un visual que hasta ahora lo estudian, y el jovencito que está siendo mostrado en este visual parece Clark Kent del año 1960. Yo le digo, mira esto, párate frente a la persona, ¿qué ves acá? Le digo yo, ¿no? Enseñándole un visual. Ve una persona, mira la vestimenta, mira la ropa, mira el peinado. Y agarro a propósito una tablet y le muestro una imagen. ¿Cuál más te gusta? Le digo. A leguas me dice, me gusta esto. Y las generaciones que crecen en este tiempo están creciendo de otra manera. Y si en otra oportunidad esto funcionó e impactó la vida de niños y de jóvenes, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de metodologías, de formas de cómo presentamos alegremente o creativamente la palabra de Dios. Entonces, esto creo que no debe confundirse. Cuando hablamos de sendas antiguas, tenemos que hablar en cuanto a lo que Dios continuamente siempre ha estado hablando, diciendo, y que no va a variar, no va a variar. La doctrina es algo que no puede cambiar. 2, replantear nuestras prioridades en un orden evangélico a la luz de los principios establecidos en Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 15. Veamos rápidamente esto y veremos solo este versículo. Marcos 3. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades
y para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y ahí va a continuar la lista de estas personas. Pero si usted nota el orden y la manera de cómo normalmente se tiene que uno desenvolver frente a su Señor, o un orden ministerial, se va a dar cuenta que dice el versículo 13, subió al monte y llamó así a los que él quiso, y los que él quiso, a los que él llamó, vinieron a él. Ahora Jesús está en las llanuras y sube al cerro, no lo hace tan fácil, sube hacia el cerro, y los que a él llama empiezan un ascenso hacia el cerro. Otra de las cosas es las verdades que se desprenden aquí. Versículo 14 dice que estableció 12, y una de las cosas claras y primordiales es para que estuviesen con él. Están hablando de una relación. Y después están hablando de las acciones pertinentes, o de lo que a continuación sigue, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Entonces, cuando vemos el orden establecido por Dios, es Dios llama, Dios te invita, pero lo primordial es una relación. Hay una relación de forma constante con Dios. De esto se deriva el ministerio. De esto se deriva el ministerio. Si el ministerio se deriva solamente de capacidades, de inteligencia, de conocimiento, y no una relación viva con el Creador, es un ministerio que muchas veces va a carecer de vida. Usted lo va a sentir. Hemos tenido que continuamente hablar aparte con un hermano, uno de los predicadores en la iglesia, y decirle: hermano, te amo mucho, pero cuando predicas pareces un címbalo que retiñe, le digo. No hay vida. Y yo no sé si soy yo, pero ya hay 2, 3 hermanos que opinan lo mismo. ¿Cómo está tu vida?, le digo. ¿Cómo está tu vida? Y él ha ido creciendo enormemente porque se empezó a dar cuenta. Ha podido estar muy ocupado en su exégesis, en su estudio, pero ¡pum!, es una campana que da un sonido incierto y que está vacío. No hay vida. Tú no sientes que las palabras que están llegando estén avaladas por la presencia de Dios. Ahora yo no estoy hablando a tener ningún tipo de sentimiento o emocional, tumbadas o decaídas, pero uno sabe cuando Dios está hablando directamente, está produciendo, esta palabra está entrando a lo profundo, a uno lo está descubriendo y enseñando. Y yo pensé que solo yo lo tenía, pero lo escucho un hermano por acá, un anciano por acá, y a otra persona digo: no creo que soy yo nomás. Yo pensé que estaba siendo muy crítico, pero a veces esto es cuando no hay una relación de forma constante, cuando no hay una relación, o cuando solamente estamos aprendiendo para enseñarlo. Yo creo que los primeros que tenemos que asimilar lo que Dios está obrando y quiere hablar a su pueblo somos nosotros los líderes. ¿Amén o no? Esa es la realidad. Continuamos, hermanos. Dice: observar el orden apostólico, como hallamos en 1 Corintios 4 del 1 al 2, cuando nos habla de que cada uno tiene que ser hallado fiel, con finalidades ciertas, como las indica también 1 Corintios 3 del 10 al 13, que habla acerca de ser colaboradores de Dios, esto es humildad. 3, yo estoy hablando, no lo tienen ahí, yo estoy hablándole un poco, agregando un poco de lo que yo he puesto en mi material. 3, examine nuestra creencia, o examine lo que usted cree. Ningún pasaje citado o que pudiéramos citar nos muestra que Dios nos pide éxito, si nos pide fidelidad y confiabilidad. Eso sí nos pide. No nos pide éxito, pero sí nos pide fidelidad y confiabilidad. Ningún pasaje bíblico asegura que el siervo de Cristo debe esperar la marca de la prosperidad mundana, el halago de las cifras que satisfagan la carne, el sensacionalismo que haga que los hombres vean solo al predicador y no a Cristo. Entonces, cuando usted ve las iglesias, estos predicadores falsos, que muchas veces más parecen unas rockstar, ¿no? Que carambas, hay que tratarlos de una manera, hay que llevarlos a ciertos lugares, piden una cantidad. Yo de verdad me asusto un poco, porque con honestidad yo creo que no podemos olvidar de dónde venimos, las historias que hemos tenido, y de dónde Dios nos ha sacado, y de dónde el privilegio que ahora tenemos. Una vez escuché a una anciana hablar, una anciana misionera. Ella estaba llorando, pero hablaba
se puso a hablar un poco de la creación. Y ella habló de todo lo que es la creación. Ella había investigado muy bien para hablar de los astros, de las estrellas, de la grandeza de todo esto. Y dice, el creador de todo esto un día me llamó ese. Y entre millones y millones de personas, yo creo que soy una de las personas muy indignas para recibir este llamado. Y el que ha hecho todo esto, un día se dignó a mirarme y me ha dado este privilegio. Ella estaba llorando, emocionada, porque quedaba ruborizada ante la creación, pero también ante la gran verdad de que el que ha hecho todo esto miró a una persona que no tenía la dignidad suficiente para recibir tal cargo de todo lo que Dios le entregó a lo largo de los años en su vida ministerial. Y ella ha visto muchas cosas. Y entonces ella se emocionaba un poco de esto. Y es cierto, cuando nosotros vemos finalmente quiénes somos, qué es lo que Dios nos ha dado, qué puertas Dios nos ha abierto, oportunidades que nos ha puesto y personas a las que nosotros se nos ha permitido influenciar. Y es aquí donde tenemos que morir de forma continua. Niéguese a sí mismo. Esa es una de las cosas que Cristo habla para seguirle. Y muchas de estas personas a veces, o sobre todo los falsos maestros, terminan más bien poniéndose a la luz de los reflectores y no escondiendo su persona y permitiendo que Dios sea el que aflore. Dice en este párrafo del material, dice, no hay principio escritural alguno para que el siervo de Cristo deba alimentar su yo con éxitos sensacionales. La megalomanía es una enfermedad de fácil difusión entre pastores, misioneros y obreros cristianos que no toman los recaudos del caso. Los peligros de los ministerios sensacionalistas son enormes y hacen caer fácilmente en este lazo del diablo. Pocos son los que se dan cuenta de los desvíos que esto trae y la apostasía que hay detrás. 4. Nuestros conceptos de éxito y fracaso poco tienen que ver con la aprobación de Dios. ¿No lo tienen eso? ¿En su material ha acabado eso? Bueno, es la última parte que nos toca. De ahí viene la conclusión. Bueno, yo más bien no tengo conclusión. No, yo tengo un recuadro que dice para tener en cuenta. El único, a ver, usted, si es de repente es mi conclusión. El único éxito al que el pastor o líder debe aspirar, ¿eso está bien? Sí, ya, muy bien. El único éxito al que el pastor o líder debe aspirar es al de agradar a Cristo. ¿Está bien? Muy exacto, este es el que tengo. Y esto puede significar el más calamitoso de los fracasos a los ojos de los hombres. Ojo, cuando agradar a Cristo puede terminar siendo un fracaso a los ojos de nuestra propia familia, a los ojos de otros varones o de otras personas. De las estimaciones institucionales, de las expectativas administrativas y del reconocimiento político alguno. Hoy estaba leyendo en una página web, La Mula se llama, de noticias, y hacían un recuento de rosas del congresista que es del fujimorismo, que abandonaba a Keiko ante sus palabras en una institución en el extranjero, y la manera como lo describen a Rosas es terrible, ¿no? Es extraño, raro, y sus locuras y sus desvaríos. A los ojos de los hombres, este hombre definitivamente es un tonto. A los ojos de Dios, manteniéndose de la manera como se mantuvo, fuera de nuestras preferencias políticas, decidió vivir la identidad que él tenía y defenderla de la manera tal con sus convicciones. Y por sus propias convicciones, alguien que probablemente pueda ser presidente, él por sus propias convicciones, ¡pum!, ha decidido separarse. Es un hombre de tener en cuenta con toda honestidad, fuera de cualquier preferencia política. Pero el mundo lo ve como un raro, el mundo lo ve como una persona mea chiflada por lo que cree, por lo que defiende y por la decisión que finalmente toma. El mundo puede tener este concepto de nosotros si es que nos vamos a mantener de la manera tal como el Señor nos la ha enseñado. Dice, para terminar nuestro material, dice, a los ojos de los hombres, de las estimaciones institucionales, de las expectativas administrativas y de reconocimiento político alguno. Nadie se acuerda hoy del predicador que una lluviosa noche de Londres, en una iglesia prácticamente vacía, predicó su mensaje intrascendente y obtuvo como única respuesta
la manifestación de fe de un niño de 8 años de edad. Vaya éxito, dice este material. El detalle interesante es que este niño se llamó Charles Spurgeon. O sea, a los ojos de probablemente del mismo predicador, este sermón ha sido un fracaso, esta lluvia que nos traiciona, pero a los ojos de Dios, él estaba cumpliendo el éxito. Si no, revise un poco las escrituras y fíjese en lo que pasó con Felipe. Felipe estaba en un avivamiento de gente que se estaba convirtiendo por miles allí en Samaria, y Dios lo saca y se lo lleva al desierto, y lo pone y lo acerca hacia el carruaje del etíope. Era una persona en medio del desierto, y me sacas de un gran avivamiento donde hay gente que quiere saber de ti y me pones hacia otro lado. O sea, esto riñe con el concepto que nosotros tenemos de éxito, pero para los ojos de Dios esto está bien, ¿no? Lo saca de tanta gente que se convierte para llevarlo a una misión especial. O si no, usted mire a Juan el Bautista, 6 meses de ministerio, y encima termina en la cárcel, manda a avisar a sus discípulos para que hablen con Jesús, y Jesús le manda las señales de sanar ciegos, todo, pero ni siquiera va a la cárcel, no lo va a ver, y ahí muere. De ahí le piden la cabeza, lo cortan y ahí murió. O sea, éxito, probablemente a los ojos de los hombres es un reverendo fracaso, pero cuando Jesús habla de él, no hay otro mayor que Juan el Bautista. O sea, éxito, pero a los ojos de Dios. A los ojos de la sociedad probablemente esto fue un enorme fracaso. O mire a Esteban cuando estuvo anunciando frente a los líderes religiosos, y en su celo habla del Señor y termina muerto. Esto es un fracaso, aparentemente, ante la sociedad. Esteban hubiera bajado mejor el mensaje, lo hubiera hecho mucho más suave, más asequible, pero hubiese dejado su celo y su fidelidad a un lado. Pero la verdad es así. O mire a este profeta Jeremías, ¿cuántos se convirtieron en su llamado? Este estaba llorando, estaba quebrantado, estaba hasta tirando la toalla, pero no pasó nada en su ministerio, aparentemente, y Dios lo puso ahí. Y ese es uno de los libros que nos toca, nos gusta ver o nos gusta citar, pero cumplió el propósito de lo que Dios le estaba poniendo. Esa es la verdad. Y yo creo que si vamos a definir éxito al modo cristiano, tenemos que entender que éxito es hacer la voluntad de lo que Dios nos está indicando en un determinado momento. Lo que estamos haciendo en este determinado momento, no de repente pomposamente, como veo a veces gente que está publicando todo lo que hace en el Señor por aquí, por a Él sea la gloria, pero más están los reflectores sobre la cabeza de estas personas. Yo creo que ahí hay un hilo bien delgado entre nuestra carne y la verdadera honra del Señor. Hay un hilo bien delgado. Entonces tenemos que constantemente ir revisando, ir viendo exactamente lo que Dios nos está guiando, en qué momento estamos. ¿Estamos usando realmente el don que Dios nos ha dado? Si lo estamos usando, estamos siendo fieles, aunque no somos grandes predicadores o grandes ganadores de almas, y somos simplemente las personas que estamos haciendo esto y lo otro, que pasa imperceptible a los ojos de muchos líderes, estamos teniendo éxito, porque estamos en el lugar donde Dios nos pone y nos estamos desenvolviendo de forma fiel, de acuerdo a como Él nos lo enseña. Entonces, compararlo muchas veces con lo que el mundo llama éxito, definitivamente esto podemos salir desaprobados, y el mundo puede señalar y decir muchas cosas en cuanto a nosotros, pero si nos mantenemos en lo que Dios nos está enseñando y nos está guiando a hacer, yo creo que verdaderamente somos los más exitosos que podemos mostrar aún dentro de nuestra iglesia. Bien, la próxima semana hablé con el pastor, acabamos ya nuestras clases. Hay una enseñanza más que tenemos que enseñar, y esto tiene que ver con el arrepentimiento. Vamos a tratar toda la clase de arrepentimiento, el proceso del arrepentimiento. Jesús hablaba de hacer obras dignas de arrepentimiento, y esto vamos a analizar un poco en cuanto a ello, y ahí vamos a acabar nuestras clases. Ha sido un gusto poder estar en esta noche con ustedes. La próxima semana todavía nos vemos, y ahí estaremos hablando más. Gracias, Dios los bendiga.